Luz y sal, hermanos, vamos a reflexionar la lección número 28 del segundo año, la Eucaristía y la vida eclesial. La Eucaristía es comunión de los cristianos. La lección empieza tratando algo importante. Dice que el misterio de la Eucaristía pues es precisamente un misterio, algo que va a causar mucha confusión, mucho debate. Los que tenemos fe pues dice que lo debemos de ver como algo grandioso. Incluso esto pues se venía desde el tiempo de Cristo, ¿no? Dice el Evangelio, discutían entre sí los judíos y decían: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y bueno, dice la lección también que para poder entender este misterio es necesario comprender el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Dice que tiene 3 etapas, 3 capítulos donde el cuerpo místico se desarrolla. El primero comienza, dice, con la encarnación del Hijo de Dios y termina con su muerte en la cruz. En este capítulo vemos a Cristo, pues bueno, que desde el momento de la encarnación en el seno de la Virgen María, pues inicia una nueva etapa para la humanidad, ya que Cristo dicen que es el representante de la humanidad ante Dios Padre, y además pues es el mejor representante que puede tener la humanidad, porque es un hombre excelentísimo, que ya sabemos que es verdaderamente hombre, pero que se asemeja todo, bueno, dice la lección que se asemeja todo a nosotros, menos en el pecado, y por esto es un excelente hombre. Y bueno, lo que debemos entender de este capítulo es que la vida de Cristo lo hizo o fue para llegar precisamente al momento de la cruz, al momento de su pasión y de su muerte. Bueno, ese es el primer capítulo, sabemos lo que viene después, pero aquí vamos desarrollándolos por capítulos. Y bueno, pues lo que debemos entender de este capítulo es precisamente que la culmine o la misión de Cristo llegaba al sacrificio de la cruz. El segundo capítulo del cuerpo místico de Cristo es el que se inicia con la muerte de Cristo y termina en el instante en que cada uno de nosotros es justificado. Para entender mejor este capítulo les hago la siguiente pregunta: ¿en qué instante nosotros somos justificados ante el Padre? Debemos saber que eso sucede pues cuando Cristo se presenta ya con el Padre, cuando una vez que Él muere, Él resucita, sabemos que va y se presenta con el Padre. En ese momento somos justificados por la obediencia de Cristo, una obediencia que lo llevó a la cruz, ¿no? Dice la lección, lo que quiere marcar aquí es que esta es importante porque la humanidad pues ya está justificada, ya está redimida, que empieza una nueva era, que todo por lo que hemos luchado ya empieza a tener sentido. Y la tercera etapa es el que arranca con esta justificación de cada uno de nosotros y no termina hasta la posesión de la vida eterna. Y bueno, lo que quiere marcar esta etapa del cuerpo místico es que nosotros entramos a pertenecer a dicho cuerpo, pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. Obviamente por la fe que tenemos nos hacemos miembros del cuerpo místico, pero no cualquier miembro, tenemos que ser un miembro activo. Y bueno, esta actividad dentro del cuerpo místico debe de ser tal para que lleguemos a la posesión de la vida eterna. Haciendo un resumen de estos 3 capítulos, primero viene Cristo, el cual quiere establecer pues su cuerpo místico, su iglesia, lo cual para ello pues durante su vida pública nos forma, selecciona a sus discípulos y prepara los cimientos de la iglesia, de su cuerpo místico. Vemos en la segunda etapa que todo esto tiene sentido porque se da la resurrección de Cristo. Y esta etapa pues arranca la tercera, que una vez que los apóstoles son conscientes de que Cristo resucitó, ellos empiezan a ser miembros activos con solo un fin,
llegar a la vida eterna. Y el fin va más allá, porque sabemos que los apóstoles no trabajaban por su salvación, sino trabajaban por la salvación de toda la humanidad. Ahora bien, a raíz de todo esto, de todas esas etapas para que el cuerpo místico quedara establecido, pues viene la Eucaristía a ser la que da cohesión a todo esto. Nos marca la lección que son tres funciones las que tiene la Eucaristía hacia el cuerpo místico. La primera función, la comunión sacrificial, la cual, como ya sabemos, todos nos reunimos para ofrecer la víctima, que es el mismo Cristo, obviamente en un sacrificio incruento. La segunda función, una vez ofrecida la víctima, nos dice que viene la función sacramental, en la que debemos ser alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo. En esta segunda función tenemos que Cristo está en nosotros. Y la tercera función es la comunión de los santos, es la plenitud de la primera y la segunda función, en la que todos estamos reunidos en Cristo Jesús. Dice que todo lo anterior se resume en lo que dice el apóstol San Pablo: nosotros en Cristo, Cristo nosotros, todos nosotros somos uno en Cristo. Y luego tiene la otra frase que dice: y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo. Para entender mejor este misterio, nos dice la lección y nos da un buen ejemplo o una buena explicación o una comparación de cómo entender este misterio de Cristo en nosotros a través de la Eucaristía. Nos pone el ejemplo del alimento. Nosotros nos alimentamos, comemos carne, pan, lo que sea, con la intención de edificar el cuerpo. ¿Qué es lo que sucede aquí? El alimento pues es absorbido por el cuerpo. Visto de otro punto de vista, el cuerpo que es superior absorbe al alimento que es inferior. Y eso siempre va a suceder. Lo mayor va a absorber lo inferior, pues para construirlo, para irlo mejorando, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros estudiamos para ir mejorando. Nosotros trabajamos pues para mejorar nuestra calidad de vida. Y así podemos nombrar un sinfín de cosas, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a suceder cuando nos alimentamos con la Eucaristía? Pues sucede lo contrario, porque dijimos que la Eucaristía es Cristo mismo, es el cuerpo de Cristo, y nosotros al alimentarnos con el cuerpo de Cristo, pues Cristo es mayor a nosotros, por lo cual nosotros no absorbemos la Eucaristía, nosotros no absorbemos el cuerpo de Cristo, sino que es el cuerpo de Cristo quien nos absorbe. Por lo tanto, en ese momento especial, en ese momento de la Eucaristía, que el cuerpo místico nos absorbe, que el cuerpo de Cristo nos absorbe, porque nos hemos alimentado de Él, nosotros nos volvemos un cuerpo de Cristo. Nos decía, nosotros somos el mismo Cristo por esto que les acabo de explicar. Nos lo explica el apóstol San Pablo, dice: mediante la comida del pan eucarístico, Cristo no entra en comunión con nuestro cuerpo, sino más bien que nosotros entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Así debe de ser la fe que tengamos con la Eucaristía, así de grande. Les digo, es un momento muy especial, es un momento incluso muy íntimo con Cristo. Lo que sería bueno es estudiar algo de liturgia, porque nos volvemos Cristo, les digo, nos volvemos Cristo en ese momento, y hay cosas que no debemos de hacer. Aparte, en algún momento se los dije, no es lo mismo ir a misa y no comulgar que comulgar. A mí en lo particular, cuando comulgo yo de la misa, salgo muy feliz, ¿no? Salgo muy alegre, y no sabía por qué hasta que ya entendí esto, ¿no? Porque es Cristo quien está dentro de mí.
Continúa la lección diciéndonos o tratando de explicar, y así quiere terminar, lo que debe de representar la Eucaristía pues para nosotros, miembros de la iglesia. Lo explica San Agustín, ¿no? Pero pues bueno, lo que explica es lo mismo que ya les expliqué anteriormente, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, en esta parte también quiero hacer un resumen. Lo primero que nos dice es que la Eucaristía debe de ser unidad para los cristianos, debe de ser esa común unión de la que tanto nos hablan. Por la Eucaristía es que los cristianos debemos de estar unidos. Y bueno, lo más importante de la Eucaristía, o lo que quiere remarcar la lección, es que con la Eucaristía Cristo nos hace suyo. Y vuelve a decirnos que solamente por la Eucaristía nosotros, los cristianos, tenemos esa unidad. Y bueno, ya con esto termina la lección. Antes de resumirla, pues lo único que les quiero decir es que con esta lección creo que debemos darle sentido a la Eucaristía. Resumiendo la lección, la encarnación, la muerte de Cristo son el origen de toda nuestra justificación, la que solo se nos aplica por los sacramentos. Entonces pasamos a ser de masa dañada a masa santa. La comunión se realiza en tres aspectos: comunión sacrificial, comunión sacramental y comunión de los santos. Por la Eucaristía, la comunión sacramental nos une físicamente a Cristo, haciendo que Cristo nos convierta en Él, y en Él en cuerpo místico. La Eucaristía es propiamente el sacramento del cuerpo místico. Resolución: duro es, Señor, fundirme con los demás renunciando a lo mío que es barrera, pero por tu amor y con tu gracia lo haré. Hasta aquí con esta lección, hermanos, corta pero muy importante. Nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego. Luz y sal.